Todo lo que se ha invertido para paliar esta crisis, ustedes más que nadie saben que tarde que temprano tendrá que pagarse esa cuenta. Alguno de los dos está equivocado porque proponemos lo mismo. Deberíamos estar de acuerdo en una votación unánime aquí. El problema está en el cómo. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Noticias internacionales de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Venezuela y Colombia en el día de hoy. Muchísima atención porque vamos a arrancar trayéndoles información importante de último minuto sobre la situación en Venezuela. Hace pocas horas se dio a conocer un informe en el cual se afirma que Nicolás Maduro prácticamente ha sido vencido. Así como lo están escuchando, los cuerpos de seguridad venezolanos se encuentran en alerta frente a la última advertencia que hizo el presidente Joe Biden, la cual confirma que se ha empezado un plan para erradicar a todas las organizaciones criminales que se vinculen con el gobierno autoritario y opresor de Nicolás Maduro. Joe Biden ha dado la autorización al Comando Sur de activar las operaciones en el Caribe por las fronteras de Venezuela, y esto se está dando gracias a la comunidad internacional, quienes acusaron a Maduro de pasar por encima de los derechos humanos, como ya sabemos que es costumbre, siempre lo suele hacer, siempre transgrediendo los derechos de los venezolanos. Por su parte, una ONG afirmó que Nicolás Maduro se encuentra conformando a grupos criminales a los cuales les está entregando armas de guerra para que se desplieguen por todos los estados del país y repriman a las personas y también a los militares que van en contra de su mandato. Estos actos de la autocracia madurista son catalogados como una barbaridad que tiene que ser urgentemente solucionada, ya que pasa por encima, como ya lo dijimos, de todos los derechos humanos de los venezolanos. Los altos funcionarios de la ONU se encuentran muy molestos con el gobierno opresor de Nicolás Maduro, ya que está ocasionando el sufrimiento de todo un pueblo inocente. Por eso han advertido que Estados Unidos impondrá una operación con apoyo de la comunidad internacional, la cual expulse al gobierno autoritario de Venezuela. Ya los tanques destructores, aviones y buques de contrainteligencia se encuentran desplegando sus operaciones para acabar con los grupos criminales que se vinculan con el gobierno de Maduro y para una inminente intervención de carácter militar en Venezuela. Por otra parte, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos se encuentra en alerta frente a las amenazas del gobierno madurista en contra de la región sudamericana. Maduro está sobrepasando todos los límites al provocar a los países aliados a Estados Unidos. Estos actos ponen en peligro la seguridad internacional, por eso se impondrán acciones contundentes junto a Colombia y Brasil para expulsar a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices. Venezuela, damas y caballeros, será libre en este año 2021. Si Maduro no cede el poder, las consecuencias serán muy fuertes para todo ese gobierno opresor. Y a Maduro solamente le importa el mismo. Y nosotros debemos considerar que es una amenaza que albergue a grupos terroristas. Estados Unidos continúa apoyando a la región. Más información Y al pueblo que sufre en Venezuela con nuestros aliados en Colombia, en Brasil. Y nuestra misión es apoyar al gobierno de Estados Unidos en estos esfuerzos. Uno ve hablando un oficial como Craig Faller y no está hablando un oficial. Está hablando una especie de procónsul. Y él habla con ínfula de que gobierna América Latina y el Caribe porque es el comandante del Comando Sur. 24 horas de información. Baja los humos, Craig Faller. Te encontraste un hueso duro de roer. Y es la Unión Cívico-Militar del pueblo de Venezuela que le dice a Craig Faller y al imperio norteamericano: no han podido ni podrán. A Venezuela se respeta. Muchísima atención porque en este momento nos trasladamos a Colombia, donde se adelantan fuertes protestas en los últimos días debido a la reforma tributaria, la cual pues activa estas movilizaciones en el país sudamericano en pleno pico de la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. Nosotros tenemos hoy la urgente necesidad de mantener, de extender programas como Ingreso Solidario, aumentar también la devolución del IVA, que es una herramienta compensatoria de inequidades en un tipo de tributo. Las manifestaciones rechazan la propuesta del gobierno de Iván Duque para cubrir el agujero fiscal que ha dejado la crisis sanitaria. En el peor momento de la crisis de salud mundial, en Colombia se han reactivado las manifestaciones. Las movilizaciones están de regreso para rechazar la reforma tributaria que ha propuesto el gobierno de Iván Duque con el propósito de cubrir el hueco fiscal que ha dejado la crisis sanitaria. Todo lo que se ha invertido para paliar esta crisis en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Colombia, ustedes más que nadie saben que tarde que temprano tendrá que pagarse esa cuenta.
El llamado paro nacional, que ya había sometido a una considerable presión al mandatario a finales de 2019, antes de la irrupción del virus, se reactivó recientemente con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios, a pesar de los llamados a aplazarlas o privilegiar otros métodos de protesta. La jornada acabó con un sonoro cacerolazo en las principales ciudades. Las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en la ciudad de Cali derivaron en vandalismo. A primera hora de la mañana, un grupo de indígenas derribó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar y los manifestantes quemaron 4 buses del sistema de transporte masivo y saquearon almacenes de cadena. Gustavo Petro, el perdedor de la segunda vuelta de las presidenciales del año 2018 ante Duque, ha emergido como el promotor más visible de las protestas entre los líderes políticos. ¿No quieren aglomeraciones? Es fácil, retiren la reforma tributaria. Así lo ha asegurado desafiantemente el candidato de izquierda, favorito en las encuestas más recientes de cara a los comicios de 2022. Nos acusan a quienes nos oponemos de querer extinguir el sector productivo del país. No es cierto. Nosotros también queremos una reforma tributaria. Noticias internacionales de hoy. Que incentive la producción y por tanto el crecimiento de la riqueza en Colombia y también disminuya la desigualdad social en un país que entre 185 naciones de la humanidad es el cuarto más desigual en todo el planeta Tierra, en toda la humanidad. Aunque la protesta social se ha visto en gran medida desactivada durante la emergencia sanitaria por las medidas de confinamiento, en los casi 3 años de gobierno de Duque, el malestar se ha traducido en una amplia amalgama de reclamos que incluyen la denuncia del incesante asesinato de líderes sociales y de los abusos policiales, la implementación de los acuerdos de paz, mayores fondos para la educación pública, la lucha contra la desigualdad o los asuntos ambientales. La convocatoria se vio potenciada por la propuesta de subida de impuestos que apenas comienza su tránsito en el Congreso. El gobierno defiende su componente social, pues también incluye, entre otras medidas, una renta básica permanente para los más vulnerables. La violencia, el incumplimiento del acuerdo de paz, la gestión de la crisis del coronavirus y el hambre fueron diversos los motivos que llevaron a la convocatoria de protestas en varias ciudades del país durante la jornada del 28 de abril, pero fue sin duda el rechazo a la nueva reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque lo que terminó de convertir en multitudinaria una jornada de paro nacional mayoritariamente pacífica. Sin embargo, la jornada acabó con 26 detenidos, 19 de ellos en la capital, Bogotá, y 44 policías heridos. Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos, pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. En Cali, las autoridades adelantaron el toque de queda a las 3 de la tarde ante el avance de los disturbios. El alcalde de la ciudad, la tercera más importante del país, Jorge Iván Ospina, lamentó que mientras que unas grandes mayorías salieron a movilizarse bajo su derecho a la protesta, otras personas de manera premeditada, irresponsable y criminal actuaron para vandalizar la amada Cali. En Bogotá, la capital del país, la jornada comenzó temprano con cortes de carreteras y pequeños altercados en las localidades de Suba y Fontibón al oeste de la urbe. En torno a las 10 de la mañana estaba convocada en el céntrico Parque Nacional la más multitudinaria de las concentraciones que unió de forma pacífica y festiva a los principales grupos sindicales y sociales del país. Miles de personas marcharon en dirección a la Plaza de Bolívar, en donde se sitúan el Congreso y el Palacio de Justicia. Los lemas "No a la reforma tributaria" y "En favor de una renta básica" estampados en banderas, camisetas y numerosas pancartas fueron los más vistos durante la jornada de protestas, dotando a las marchas del tricolor de la bandera colombiana. El gobierno del derechista Iván Duque planteó la necesidad de esta reforma por el agujero que la pandemia ha dejado en las arcas del Estado. Con ella espera recaudar 25 billones de pesos, es decir, unos 6.850 millones de dólares, pero los ciudadanos, especialmente las clases bajas y medias, consideran que el peso de estos nuevos ingresos estatales recaerá sobre sus hombros. La reforma plantea, entre otras medidas, la subida de impuestos a productos básicos de la canasta familiar o la obligatoriedad a partir de 2023 de declarar el impuesto de renta para aquellas personas
personas que ganen más de $1.700.000 pesos, unos $470. Hasta ahora dicha obligatoriedad se da solamente a salarios por encima de los 3,9 millones de pesos, es decir, unos $1.050. La reforma tributaria básicamente nos va a incrementar a nosotros los costos de la canasta familiar cuando ni siquiera tenemos trabajo y ni siquiera tenemos dinero ya casi para comer. Yo vivo al día, casi que me van a echar de la casa porque no he tenido cómo pagar el arriendo. Así lo declaraba Alexandra Torres, una madre de familia bogotana. Entre tanto, la jornada estuvo marcada también por un nuevo récord de muertes diarias por el virus en Colombia, con un total de 490 decesos en 24 horas. En total son 72.725 el número de víctimas mortales que deja la pandemia en el país, y son 3 los días que se marcan récords de muertes de los últimos 5. Ante este nuevo pico de la emergencia sanitaria en el país, la mayoría del espectro político había hecho un llamado a marchar durante las jornadas que antecedieron al paro. También el Consejo Médico Colombiano desaconsejó ningún tipo de aglomeración. Incluso una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la región que circunda la capital Bogotá, emitió un auto prohibiendo las marchas del 28 de abril y del 1 de mayo, algo que caldeó más el ambiente previo a la movilización. Pese a todo ello y tras la masiva convocatoria del miércoles, algunas asociaciones han pedido salir durante los próximos días. Asimismo, animaron a la gente a seguir marchando en las ciudades que no tengan confinamiento estricto durante la jornada. Por último, hicieron un llamado a convocar una nueva jornada masiva de protestas para el próximo 19 de mayo en caso de que el gobierno de Duque no haya retirado la propuesta tributaria para la fecha. En esta protesta que se hizo, se pudo oír en numerosas ocasiones de boca de los manifestantes que el gobierno es un virus peor que el coronavirus. Y es que, damas y caballeros, el miedo al hambre y la pobreza en Colombia empieza a ser mayor que el miedo al COVID-19. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que el video haya sido de su agrado, que se hayan informado, que es lo más importante. De ser así, no olviden dejarnos su like y por supuesto compartir también este video en sus redes sociales con más personas para que todos sean informados. Asimismo, les queremos invitar a que si no se han suscrito aún a nuestro canal, lo hagan en el día de hoy y también activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.